Hola mi querido hermano y mi querida hermana, estamos listos, preparados para esta sexta parte de este tema tan importante, la salida de las ciudades y la ley dominical. Temas que no se contradicen. La salida de las ciudades fue dada, la salida, más bien el consejo para salir de las ciudades fue dado hace mucho tiempo, muchos años. Ya deberíamos de estar viviendo en el campo, ya deberíamos estar alimentándonos de lo que producimos en la tierra, ya deberíamos estar alimentándonos bien, orgánicamente, no comiendo comida del supermercado o de la feria o en muchos lugares que a veces son comidas que vienen con pesticidas e insecticidas y un montón de cosas de este tipo que nos dañan el cuerpo y que nos quitan proteínas que necesitamos para nuestra fuerza física, mental y espiritual. Pero estamos con el tema, la ley dominical se dice que es un evento futuro, que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical, que es futuro. Si nos esperamos a que se dé la ley dominical en los Estados Unidos, mi hermano y mi hermana, lamentablemente muchos, y lamentablemente se van a perder. No van a poder, no están preparados, no saben sembrar, se van a perder. Usted sabe de estas cosas. Entonces, lo que queremos explicar es que la Biblia, la profecía, la palabra profética, el espíritu de profecía no se contradice, no puede decir uno, el consejo fue hace tiempo y el otro decir es en un futuro. El problema es que usted y yo no estamos estudiando esta verdad con el tipo y el antitipo. Y si usted profundiza, como lo estamos haciendo, profundizando, no tiene que hacerlo, lo que tiene que hacer es seguir lo que estamos estudiando, leerlo por usted mismo, analizarlo por usted mismo, tener humildad para poder recibir, para poder aceptar y verificar que lo que estamos hablando es conforme a la palabra, conforme al espíritu de profecía. Ahora, entonces, estamos en el tiempo del fin. Vimos ya en el anterior video, en el capítulo 5, lo que es el tipo que se dio en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, que las personas, cristianos, que hicieron caso a la señal, después de que huyó milagrosamente el general Cestio Galo, pudieron escapar, pudieron huir, pudieron salir de Jerusalén. Porque después de esto, unos años después, vino el general Tito y fue rodeada de nuevo. Fueron puestos los estandartes romanos, fue sitiada y fue destruido. Nadie pudo salvarse de este evento, de esta destrucción. No porque Dios mande destrucción, sino lamentablemente porque el pueblo de Israel se apartó de Dios y la protección de Dios entonces no los pudo, valga la redundancia, proteger. Pero este es el tipo del antitipo. Hoy vamos a ver, hermano y hermana, qué es el antitipo. Como ya leímos al principio, el sitio y la destrucción de Jerusalén es un tipo de lo que viene en el futuro cercano, nuestro futuro cercano. Al igual que el tipo, Dios ha dado una señal a su pueblo para ser salvos. ¿Cuál es la señal? La abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es la ley dominical. Entonces, cuando venga la ley dominical, es la señal para poder huir. El problema es que estamos viendo esa señal no conforme al tipo y al antitipo, sino conforme a la gramática escrita, entonces lo vemos como algo futuro. Nos dice el conflicto de los siglos, capítulo 1, el destino del mundo predicho. La profecía del Señor, hablando Mateo capítulo 24, entrañaba un doble significado. A la parte que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del tiempo final. Entonces vemos que para poder entender lo que es la ley dominical en nuestro tiempo, debemos de entender lo que fue la abominación desoladora en el tiempo de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el año 66, 67, 68, 69, 70, en esos años. Entonces, al verlo, vamos a poder entender de una manera correcta y no vamos a entrar en errores porque no profundizamos, porque no analizamos
o porque no tenemos humildad y queremos aceptar solamente lo que nos dicen y repetir como pericos, como dicen algunos personas o ministros. Entonces, ya vimos lo que es el tipo, ya lo vimos el tipo, no vamos a verlo hoy. Si usted no lo ha visto, vea el cassette o el video pasado, el número 5. Hoy vamos a ver el antitipo. ¿Cuál es la señal hoy para salir de las ciudades? Maranata, el Señor viene. Capítulo, la señal para salir de las ciudades, que fue escrito en 1885, nos dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así como esto que vimos la semana pasada, así la asunción de poder de parte de esta nación, o sea, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, es decir, la ley dominical, será para nosotros, está hablando ahora sí de nosotros en el tiempo del fin, una amonestación, una señal. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ese momento es el tiempo de abandonar las grandes ciudades. Y después dice, y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. 1885 fue dada esta cita. Entonces nos dice que cuando venga el sitio de Jerusalén pasado, ahora el antitipo es la ley dominical. Cuando se dé la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, es la señal para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Entonces estamos correctos en esto. Entonces pareciera, a como lo estamos leyendo, que es en un futuro. Sin embargo, nos está diciendo que hay que ver el tipo con el antitipo. Así como el sitio de Jerusalén, así como este, también la señal. Entonces hay que ver lo que pasó en Jerusalén, que ya lo vimos la semana anterior. Entonces, la pregunta es, ¿el decreto de la ley dominical está en el pasado o está en el futuro? Lo que hoy se enseña y se predica es que la señal para salir de las ciudades, es decir, el decreto de la ley dominical, es futuro. Debido a esta enseñanza, estamos tranquilos y aguardando en reposo. Sin embargo, hemos entendido mal la profecía. Lo he repetido varias veces y lo sigo repitiendo. Hemos entendido mal los tiempos y los ejemplos. No hemos visto la profecía con respecto al tipo y el antitipo. Pregunta entonces, ¿cuándo se dio la ley dominical? Hay eventos del pasado, hermanos, que deberíamos de conocer. Lamentablemente no conocemos. De esos eventos, hay dos eventos que ocurrieron en el año 1888. Eventos de suma importancia para nuestra iglesia y de ellos se sabe poco, muy poco. Y a veces creemos que sabemos tantas cosas, hermanos, pero a veces no conocemos. El primero de estos eventos y menos conocidos se dio en la primavera de este año, del año 1888. El segundo de estos eventos se dio en los meses finales. Este segundo evento es el que es un poquito más conocido para nosotros. Este evento está anotado en los anales de la iglesia como un triste episodio. En octubre de 1888 se realizó una reunión de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día en Minneapolis, Minnesota. Esta es considerada como un hito en la iglesia, o más bien de la historia en la iglesia adventista del Séptimo Día. Los principales participantes de esta reunión fueron los jóvenes pastores Alonzo T. Jones, que espero que usted haya escuchado el nombre, y Elliot J. Wagoner, quienes presentaron el mensaje de la justificación por la fe y su relación con la santificación y la edificación del carácter. El Señor envió el mensaje que si se hubiera recibido con gozo, pocos años después Él hubiera venido por su pueblo. Algunos pocos lo aceptaron, entre ellos la mensajera del Señor. Sin embargo, la gran mayoría lo rechazó, incluyendo líderes de renombre como el pastor George I. Butler, presidente en ese momento, Uriah Smith, J. Morrison, Elliot Conrad. Los que rechazaron este mensaje eran hombres de experiencia y viejos en la fe. Eran hombres respetados
y apreciados por muchos. La no aceptación de este mensaje divino por esos líderes influyó, y óigase así, influyó en la gran mayoría a no prestar atención al mensaje y rechazar tanto el mensaje como los mensajeros. De la misma forma, de la misma manera, la influencia de líderes religiosos en la actualidad ha provocado que muchos que podrían haber aceptado un llamado de Dios lo hayan rechazado. Hoy en día hay líderes religiosos en casi todas las iglesias que no pueden permitir que alguien enseñe algo contrario a lo que ellos creen. Son personas orgullosas y aparte de esto influyen en el pueblo para que tampoco acepte una verdad que puede venir de Dios. Debemos de pesar el mensaje en la balanza de la palabra divina y con oración y dejar también que se nos diga si es verdad a pesar de lo que los líderes religiosos de nuestro tiempo nos digan. Todo tema que nos obliga a tomar decisiones es rechazado. No nos gusta porque debemos de tomar decisiones que nos quitan el confort en el cual estamos viviendo. Esto pasó en 1888, pero como hablamos al principio, hubieron dos eventos en ese tiempo. El otro evento, hermano y hermana, que es menos conocido, tuvo que ver con la ley dominical. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Las leyes dominicales en los Estados Unidos de Norteamérica tienen mucho tiempo de existir. Por el año 1600, ¿usted se acuerda de las leyes azules? Aún los Estados Unidos no era una nación soberana. Eran 13 colonias inglesas independientes una de la otra. Como usted tal vez pueda recordar, casi en todas las colonias se promulgaron leyes dominicales. Muchas personas fueron castigadas y multadas, encerradas, hasta asesinadas por quebrantar estas leyes que hoy son llamadas las leyes azules. Ya en el año 1776, corre el tiempo, bajo el liderazgo de grandes hombres como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, declaran la independencia a Inglaterra y forman un país libre e independiente. 1776. En este año se redacta la constitución de este país, la cual preserva y defiende los derechos de los ciudadanos y en especial la libertad religiosa y la libertad de expresión. Imagínese usted. Por eso es difícil aceptar para muchos que vendrá una ley dominical, que es una ley religiosa, a los Estados Unidos. Sin embargo, esto ya se daba. Pero ahora, en el año 1776, se defienden los derechos de los ciudadanos, en especial la libertad religiosa y la libertad de expresión. La Constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda prohíbe poner leyes que vayan contra la libertad religiosa de los ciudadanos. ¿Sabe lo que dice la primera enmienda? Usted tal vez ha escuchado hablar de esto, sobre todo ahora que venía el asunto de la elección del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, también conocida como la Carta de los Derechos, que es lo mismo, dice: prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación de agravios gubernamentales. Esta Carta de los Derechos fue adoptada el 15 de diciembre de 1791. Ya va avanzando el tiempo. 15 de diciembre de 1791. Es la primera de las 10 enmiendas o la Carta de los Derechos. Es la primera de las 10. Son 10. Esta es la primera. Sin embargo, a pesar de esto, ya vimos que antes de esto se dio persecución por no guardar el domingo como día del Señor. Leyes dominicales azules. Pero después de que ya es dada la enmienda, después de esto avanzan los años y sigue la persecución aún contra personas que no guardan el domingo como día del Señor. Se seguía castigando a los transgresores del día del Señor. Para ellos el día del Señor el domingo. Por ejemplo, Samuel Mitchell de Kidman, en Georgia,
Fue el primer adventista del séptimo día en todos los Estados Unidos de ser arrestado con los cargos de haber violado una ley dominical. Fue en el año 1878. Pasó 36 días en la cárcel del condado, en unas condiciones tan terribles, en una cárcel tan sucia, infectada de ratas y humedad, que su salud se deterioró, se quebrantó y un año más tarde murió de tuberculosis, que había contraído por el contagio en la cárcel del condado por haber violado la ley dominical del estado de Georgia. En aquella época, 100 años atrás, la mayoría de los Estados Unidos, o más bien de los estados de la Unión de los Estados Unidos, tenían leyes dominicales vigentes. No todas estaban implementando estrictamente, pero en algunos casos, notablemente en el norte de los Estados Unidos y en el oeste de California y Oregon, los adventistas eran arrestados, se trataba su caso e inmediatamente eran dejados libres, cuando se veía que era por razones religiosas. Con el tiempo, la ley dominical que había sido adoptada por el estado de California fue repudiada y la actual California es uno de los estados en los cuales no rige la ley dominical. Sin embargo, eso sucedió al norte de los Estados Unidos. Sin embargo, en el sur de los Estados Unidos, la historia es completamente distinta. En el sur las cosas están muy diferentes. Cuando un hermano llamado Mitchell fue enviado a la cárcel, el estado de Georgia tenía una ley dominical estricta. El estado de Arkansas tenía una ley dominical que incluía la cláusula de excepción. Estaban exentos de la ley dominical los adventistas y los judíos. Pero en el estado de Tennessee fue particularmente un estado muy duro con respecto a la ley dominical, con respecto a los adventistas. En el estado de Arkansas, el 22 adventistas fueron encarcelados por la ley dominical en 1884. Se le impusieron multas por haber violado la ley. En el estado de Tennessee, en 1885, William Dorr, el hermano Parker y otro hermano más fueron arrestados y encarcelados por esto. Y podemos seguir leyendo varios datos sobre esas cosas. Entonces vemos que a pesar de que había una ley, de que el país predicaba la libertad religiosa, la libertad de expresión, había una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que prohibía impedir que se hicieran esas cosas para que la gente no pudiera ejercer la religión que profesaba, que quería. A pesar de eso, siempre habían cosas que pasaban. Sin embargo, en el año 1888, que es a lo que quiero llegar. Aquí voy un poco más despacio y quiero que ponga atención. Recuerde que hablamos de 1888 en octubre, o sea, al final. Eso sucede a principios de 1888. Se da en el Congreso de los Estados Unidos por un senador que se llamaba Henry Blair. Henry Blair en el Congreso, un senador, lleva al Congreso la primera ley dominical. ¿Cuándo? En 1888 se llama la enmienda Blair. Usted la puede buscar en YouTube, la puede buscar en Google, la puede buscar por donde quiera. Eso no es nada escondido, no es nada privado. Ahí está. Ahí están los datos, de hecho, de ahí lo tomé yo también. Dice que en el año 1888 el senador Henry Blair presentó ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica la primera ley dominical llamada Descanso Dominical Nacional en 1888. ¿Qué es presentar ante el Congreso? Es que ante el Congreso, si se aprueba, se hace ya una ley obligada por las leyes del gobierno. Obligada por el gobierno, por las leyes. Pero el gobierno va a defender eso porque van a haber multas y todo lo que sea con respecto a esto. El propósito de esta ley era, y lo digo literalmente, conseguir de parte del Congreso que apoye el pedido del pueblo, dice Blair, de establecer el primer día de la semana, comúnmente conocido como Día del Señor, como un día de reposo y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Este era el propósito de la propuesta de la ley que se introdujo más bien en el Senado en 1888. Imagínese usted, 1888 se da en el Congreso de los Estados Unidos la primera ley dominical.
¿Qué hubiera pasado si hubiera sido probada? En 1888, hermano y hermana, Dios levanta a un hombre enviado por Dios con el nombre de Alonzo T. Jones. Este hombre, Alonzo T. Jones, un joven pastor de unos 30 años en ese tiempo, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y le dieron la oportunidad de hablar. Le dieron una hora para hablar ante el Congreso. Sin embargo, él pidió que quería prepararse y le concedieron 24 horas para prepararse. Al día siguiente se presenta ante el Congreso. La presentación de Alfonso T. Jones no duró una hora como lo habían dicho, sino que estuvo hablando y respondiendo a interrogantes por 4 horas ante el Congreso de esta nación. Gracias a esta defensa erudita e increíble que presentó el pastor Jones, la propuesta de ley no pasó, fue rechazada por el Congreso. Hay un video que está en YouTube que usted lo puede buscar. Le pone, creo que enmienda Blair y pone Alfonso T. Jones. Ahí sale como una grabación de lo que sucedió en este tiempo, de un pedacito pequeño, con actores, sí. Pero ahí puede ver y darse una idea mejor de lo que pasó. Entonces, esta persona, el pastor Alfonso T. Jones, se presenta ante el Congreso, lucha con las leyes ante los congresistas que estaba ahí, que estaba Henry Blair y otros más que hacen preguntas y él responde y le preguntan y bueno, muchas cosas de estas que usted puede más o menos imaginarse en este Congreso. Y al final del Congreso, él logra que esta propuesta sea rechazada por el Congreso. En otras palabras, mi hermano y mi hermana, la ley dominical ya fue llevada al Congreso de los Estados Unidos. Así como Cestio Galo milagrosamente perdió en batalla contra un ejército menos preparado, así también milagrosamente esta persona única que va al Congreso, se presenta ante los congresistas, también puede ganar, derrotar al Congreso para que esta ley dominical sea rechazada. Ahora, esta ley dominical es rechazada, pero no es quitada, es archivada. Es archivado. Usted sabe lo que es archivado. Archivado es que aún está ahí en el Congreso, pero está archivada. Este hombre, el senador Henry Blair, no queda contento con lo sucedido. Entonces él vuelve a introducir un año más tarde, en 1889, otra propuesta de ley. Esta vez lo que hace es hacer una enmienda para que esta ley pueda suceder. Sin embargo, otra vez se presenta lo mismo Alfonso T. Jones al Congreso y otra vez logra hacer que o más bien esta enmienda en este caso, no pase y quede también archivada. Los adventistas tenemos que conocer del pasado para tener los ojos abiertos a lo que se acerca. Otra vez se presenta el pastor T. Jones ante el Congreso y vea lo que sucede. ¿Qué es la enmienda Blair? La enmienda Blair es una enmienda, mi hermano y mi hermano, que quiere hacer que la ley dominical llegue a ser dada en los Estados Unidos de Norteamérica. Usted puede poner también aquí en internet, aquí en Google o en algún buscador de estos, enmienda Blair. Se va a ver que son varios puntos los que tiene la enmienda Blair. Entonces, esta enmienda no pasó, pero quedó archivada. Después de esto se levanta la American Sabbath Union. American Sabbath Union. La American Sabbath Union es una fundación que se levanta en 1888 también, después de estas cosas, cuando los 6 principales denominaciones protestantes se reúnen en Washington, D.C. para organizar lo que se llama la American Sabbath Union. El nombre más tarde fue cambiado por la Alianza del Día del Señor en los Estados Unidos de Norteamérica. La Alianza del Día del Señor. Ahora, viendo este evento, quiero que ponga atención ahora sí, más todavía si la ha puesto. Vamos a ver el tipo y el antitipo. En el tipo,
Punto 1. Los primeros cristianos hicieron caso a la señal indicada por Jesús y pudieron huir de Jerusalén, salvando su vida y salvando la vida de los suyos. La señal para huir de las ciudades en nuestro tiempo es la ley dominical dada en los Estados Unidos. Al igual que el ejército romano hubo clavado los estandartes en el suelo judío, así también la ley dominical fue llevada al Congreso en 1888. Así como el general romano Cestio Galo retiró sus ejércitos de una forma milagrosa, así también la ley dominical fue rechazada por la corte, dando tiempo a los verdaderos cristianos para dejar las ciudades y retirarse al campo. Así como el general Tito regresa después de la retirada y arrasa con Jerusalén, destruyendo y matando a todo su alrededor, así también la ley dominical será aprobada, será futuro aprobada, y todos los que han obedecido la orden divina, los que no han obedecido, más bien disculpe, perecerán y sufrirán el antitipo de lo que sucedió hace 30 años. Hace tantos años. El tipo y el antitipo. Y cuando usted lo estudia con tipo y antitipo, mi hermano y mi hermana, se da cuenta de que no hay contradicción. El tipo, la destrucción de Jerusalén. Viene Cestio Galo, invade, milagrosamente huye. Los cristianos verdaderos salen. Viene Tito, ahora sí, rodea, sitia, destruye. Ahora, en el tiempo del fin, viene la ley dominical llevada al Congreso en 1888 por Henry Blair, al Congreso de los Estados Unidos. Ya la ley dominical fue llevada al Congreso, ya la ley dominical fue dada ya en el Congreso. Sin embargo, milagrosamente, un hombre de Dios se presenta, A.T. Jones, y logra, después de muchas horas de deliberación, que esta ley sea archivada, que no sea aprobada. Ahora, eso es señal para usted y para mí de que debemos de salir de las ciudades. Y se relaciona porque toda la amonestación, el consejo que es dado por el Espíritu de Profecía para salir de las ciudades se está dando desde 1885, 86, 87, 88, 90 y estas del 88 en adelante. Y ahora bien, la ley fue llevada al Congreso también en el 88, pero fue rechazada, fue archivada. Pero así también, como Tito regresó otra vez al mando del ejército romano, rodeó Jerusalén, sitió Jerusalén y destruyó Jerusalén, así también la ley dominical va a volver a levantarse en el Congreso de los Estados Unidos, pero esta vez sí va a ser aprobada. Cuando sea aprobada otra vez, según el tipo y el antitipo, lamentablemente ya no va a haber oportunidad para los que esperen esa ley. Ya no va a haber oportunidad porque no están preparados. La preparación es ya, la preparación es hoy, el día es hoy. Hoy es cuando debemos de irnos a buscar propiedades para poder vivir en familias, 3 familias, 2 familias unidas, para poder dar un mensaje, para poder predicar, para poder edificar nuestro carácter, para poder comer lo que sembramos, para poder ser personas fuertes, que podamos tener un organismo fuerte, defensas fuertes, y cuando vengan las enfermedades, las plagas, las epidemias y esas cosas no nos van a hacer daño, porque Dios nos protege a través del mensaje de la Reforma Pro Salud. Pero queremos que Dios nos proteja en el tiempo del fin y seguimos viviendo dentro de la ciudad, alimentándonos mal, hermano y hermana. Muchos creemos que porque somos vegetarianos nos alimentamos bien, pero la comida que venden en el supermercado, las verduras, las frutas, las legumbres que venden en los supermercados vienen maleadas, vienen llenas de pesticidas, plaguicidas y estas cosas. Los nutrientes no existen en estas frutas. Por tanto, es el tiempo urgente de salir
de las ciudades. Por eso, mi hermano y mi hermana, yo lo invito a que usted pueda tomar una decisión en el día de hoy, a dejar su trabajo, dejar su casa, vender lo que pueda vender ahora que tal vez se pueda, porque en este momento estamos en tiempo de cuarentena también. Pero si viene un tiempo de tranquilidad para darnos oportunidad que podamos aprovechar, vender lo que tengamos que vender para poder irnos a vivir al campo, poder producir, poder acostumbrarnos a la tierra y que Dios pueda estar con nosotros. La señal, mi hermano y mi hermana, fue dada hace tiempo, en 1888. Cuando venga la ley dominical en el futuro, lamentablemente va a ser tarde, según lo podemos entender, viendo el tipo y el antitipo. Que Dios, mi querido hermano y mi querida hermana, les pueda bendecir. Que usted pueda analizar, que pueda estudiar, que pueda, si tiene que escuchar 2 veces, escúchelo 2 veces. Pero no se pierda la oportunidad de poder tomar una decisión con base bíblica. Bendiciones, shalom, que el Señor lo bendiga.